Muy bien, día miércoles cerramos Unidiversidad Noticias con un invitado de lujo aquí en nuestros estudios. Lo entrevista, lo presenta Gise Ferraro. Gise, todo tuyo. Te lo habíamos adelantado, mañana jueves la cartelera del Cine Universidad se abre con Arreo, documental de Néstor Tato Moreno, a quien tenemos acá en los estudios. ¿Cómo estás, Tato? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Muy contento de estar en este lugar, encontrarme con amigos. Seguramente, ¿no? Sí, Eso sí. pasa cuando uno va volviendo. Tal cual. Hablemos de Arreo, el escenario es Malargüe, la situación es los puesteros, esa vida. Hay una especie de hilo conductor, hay un hombre, el padre de esta familia que nos va guiando. Pero ahora la pregunta es, ¿eso estaba? ¿Lo fuiste a buscar, lo encontraste, lo investigaste, fuiste con esa idea a encontrarlo? ¿Cómo se da un documental de esas características? Este en particular se da por otro anterior, en realidad por uno que hice en el 2008 que se llama De Idas y Vueltas y lo hice en una escuela albergue más al sur de Malargüe, en Ranquil Norte. Y ahí empecé a ver la realidad del arriero y quise contar un poco esa historia porque estaba viendo que esta forma ancestral de vida y tan rica estaba desapareciendo y la relación de los jóvenes que quieren irse del campo porque las oportunidades son cada vez más difíciles, etc. Y salí a buscar una familia durante 6 meses o más. Encontré a Pancho Parada, que era un locutor de radio, que había vivido en el campo y se vino a estudiar a la ciudad, profesor de historia y locutor. Y con él salimos a buscar familias y bueno, tomó bastantes meses en realidad, hasta que un día bajamos a Bardas Blancas a la casa de su hermano, me presentó el liceo y fueron 5 minutos de contacto. Eliseo Parada, que es quien nos va guiando un poco, ¿no? Y en el caso de mis documentales, siempre los documentales han sido motivados por una relación humana. Mis documentales no son antropológicos, ni de observación, ni de estudio. Son mucho más una relación entre nosotros. Cuando digo nosotros, no veo al realizador en un plano diferente o superior, sino el documental lo construimos con el liceo. Nació de discusiones entre nosotros, de andar el campo juntos antes de que agarrar la cámara. Qué bueno eso que decís, andar el campo antes de agarrar la cámara. Uno por ahí piensa que cuando pone o sitúa la cámara en estos tipos de situaciones, estos documentales por ahí más antropológicos con una mirada omnipresente, es decir, la cámara no está pero lo registra todo. No, la cámara se nota que está ahí, nos va guiando. ¿Cuál es esa concepción? ¿Cómo termina resultando la situación de cámara que registra todo en estos lugares? Sí, la cámara no es objetiva, la cámara es una elección siempre es un punto de vista y de lo cual uno se tiene que hacer responsable. Lo que sí en este caso, en particular, sobre todo con Eliseo, que construimos una relación muy profunda, hoy las dos familias somos dos familias muy amigas que seguimos viéndonos juntos, con Claudia, mi esposa, que es productora, y tenemos la misma edad con Eliseo, tenemos 2 hijos también. Y esta historia tiene que ver con Eliseo, su hijo que se quedó en el campo y su hijo que se fue a la ciudad, que vuelve a arrear en la segunda parte del documental. Y lo construimos de esa manera, es decir, con Eliseo viendo las cosas que coincidíamos en cuanto a la realidad, por lo que él lucha y por algo que a mí me fascinó, que era mostrar una visión muy positiva del campo, de la vida de campo. La gente se queda envidiándolo, envidiando su forma de vida. Es una persona muy alegre, el documental es muy entretenido. Él canta, de hecho compuso 3 canciones que están en el documental. ¿Y ellos tuvieron la oportunidad de verlo también? Claro, ¿Cuál fue la devolución? Sí, fueron los primeros que lo vieron. Claro, ¿y cuál fue la devolución de verse? Esa es otra de las cosas que como documentalista uno tiene una gran responsabilidad. Uno no va al campo a sacar imágenes y no vuelve más, claro, ¿no? Lamentablemente eso pasa muchas veces. No, todo lo contrario. Él vivió todo ese proceso, el proceso tuvimos casi 2 años y medio yendo. Veía crudos inclusive, Eliseo, en el proceso, discutíamos cosas. Fue un proceso muy rico en ese sentido, y lo que sí teníamos claro era que la narrativa, el círculo narrativo del documental era el círculo de vida. Hay un elemento fascinante acerca de estas formas de vida y que la gente se sorprende, estás solo a 500 kilómetros y no te imaginas las cosas que ves, y es que tienen una gran capacidad de acompañar a la naturaleza y no resistirla. Lo que hacemos justamente en el resto del mundo y estamos destruyendo. Es decir, todo lo que ellos hacen está en armonía con el proceso de la naturaleza, y la transhumancia es eso, vivir en distintos lugares de acuerdo al clima. Condiciones y adaptándose. Por eso están en el invierno en Bardas Blancas, suben al puesto de parición en agosto, septiembre, en diciembre suben a la veranada. Los lugares son increíbles porque
le mostramos a la gente lugares que son imposibles de llegar si no es a caballo. Entonces ven una cordillera que a lo mejor nunca vieron. ¿Y con qué equipo de producción te metiste vos ahí? Porque mínimo. también vemos planos, digamos, desde el tráiler ya vemos planos súper grandes, amplios, reflexivos, pero también de repente te chocan planos cortos que se meten en la vida, en la familia, en las casitas. Sobre todo también, perdón que me meta en la charla, se destacan mucho la fotografía. Y en este sentido le pregunto a Tato, ¿con qué equipo fuiste? ¿Cómo trabajaste eso? Porque me imagino que habían colores que no conocías por la montaña y por la geografía del lugar, ¿no? Sí, eso me preguntaron ahora hace poco en Italia porque estaba sorprendido. Me decía, ¿cuánta gente había ahí? Éramos solamente dos personas, sonidista y yo, y a veces con un máximo de 3 personas en algunas partes en las que pudimos tener 2 cámaras. Pero la mayor parte del tiempo solo 2 personas. Este tipo de documental, hay razones objetivas por las cuales. Una es que este tipo de documental es importante que no haya demasiada gente, que no sea invasivo y que haya una confianza bastante importante entre quienes están haciendo el documental y quienes son los protagonistas. Toda la gente cuando sale a ver Arreo habla de la espontaneidad y eso tiene mucho que ver. Y la otra económica. Este documental no fue subsidiado por el Inca y lo soportamos con la productora, básicamente. Y no solo en el proceso de producción y el de post, ahora en distribución y festivales. Sí, de hecho recién me estabas contando que prácticamente se está exhibiendo en salas Inca, ¿sí? Que a las salas comerciales, cintas como esta, es prácticamente imposible la entrada. En realidad por la presión de las distribuidoras, no porque la gente no quiera verla. La gente en realidad quiere ver este cine. Claro. No solo quiere ver este cine, nos pasó en el Gomón, tuvimos 1.600 espectadores en 2 semanas. Llevamos casi 5.000 espectadores, que para un documental en Argentina eso es muchísimo. Y creo que, o sea, estamos a mitad de camino recién en la Argentina. Y además de los sellos, que uno ya ahora ya puede ver en la portada, estos sellos que te ponen cuando participas en festivales y te va muy bien, como Mejor Largometraje Documental Internacional en el Festival Internacional de Mérida y Yucatán, en México. En Verona también tuviste la misma experiencia, en Italia me contabas, y venís de una mención especial del jurado en el FIDBA, que es el Festival Internacional de Documental de Buenos Aires. Bueno, eso, el feedback es acá, ¿sí? Si bien por ahí el público y los periodistas pueden venir de otros lugares. ¿Qué pasaba con estas historias de una Argentina tan profunda en Europa, por ejemplo? El documental, y lo charlaba la otra vez justamente con una documentalista francesa que admiro mucho, que nos conocimos en Europa, yo la había visto trabajos de ella en el Tíbet, y me regaló un DVD porque me dice, mira, hacemos cosas muy parecidas, porque el Tíbet es muy parecido a los Andes, ¿no? Entonces empezamos a hablar del tema del documental. El documental en realidad, este tipo de documental, en realidad lo que hace es hacerte ver que somos mucho más parecidos que diferentes, lo cual es una buena cosa en cualquier orden de la vida. Porque en realidad el acercarte a una realidad que no conoces y que te den permiso a verla y objetivamente que la compartas, te va a hacer probablemente mucho más abierto. Entonces, hay muchos preconceptos con el campo. Hay mucha gente que dice, wow, Eliseo es muy articulado para hablar. Y digo, pero vos qué pensabas, en el campo también la gente habla bien, ¿no? Pero eso es un problema de subestimación por no conocer, digamos, ¿no? El análisis que hace, Eliseo hace un análisis en un momento de la película sobre derecho y propiedad que es impresionante. Eliseo va andando por el camino del Pehuenche, que va sobre el sendero que habían hecho sus tatarabuelos, digamos, y eso los va a desplazar con el camino internacional. Y él ahí reflexiona y dice, esta traza por la que están haciendo este camino internacional es la que trazaron mis tatarabuelos. Pero ahora yo me tengo que correr para que pase la ciencia, para que pase el vehículo. Y por ahí tira versos, ¿no? Tira décimas y todas son reflexiones muy profundas. Y van saliendo naturalmente. Nada fue planeado en el documental, por eso tomó tanto tiempo. Y me acuerdo el año pasado cuando vinimos en una entrevista de radio, Eliseo le dijo a la periodista, mire que cada cosa que usted va a ver ahí es verdad. Y es cierto. Y lo está avalando él. No, de verdad lo es, porque no hubo nada planificado. Dejamos que eso fluyera y eso ayudó muchísimo a que el documental tenga una narrativa donde la búsqueda, mi búsqueda en particular fue que la cámara un poco desapareciera, ¿no? Que te empezaras a sentir. Desde una relación personal. Y una cuestión técnica también, ¿no? Hay todo un trabajo técnico para que eso pase, digamos. No es... Está pensada esa narrativa, es una estructura. Entonces me decís que no fuiste con un guión, lo fuiste encontrando en ese momento y después llega el momento de ese ensamble. Exacto, en realidad la premisa que tenía desde el principio era que quería contar de alguna manera qué es lo que estaba pasando con los jóvenes y qué estaba pasando con las familias, que solo los grandes se quedan a trabajar en campo por varios problemas que se cuentan en el documental, ¿no?
la intermediación, etc. Y otra cosa que fue crucial esa tarde que bajé y empezamos a tomar mate con el liceo y conectamos muy fuerte a nivel humano, que el liceo me dijo, yo soñé que alguien alguna vez iba a venir a contar esta historia y quiero que vos se la cuente para que lo sepan lo de la ciudad. Y hay una canción que se llama Para que lo sepan lo de la ciudad, que está ahí. Es decir, esa era un poco la motivación. Y habían dos o tres premisas, como contar que el ciclo de vida tuviera que ver con ese círculo que pasa todo el año, pero que los temas y las situaciones que nosotros sabíamos que queríamos hablar fuesen saliendo naturalmente. Y de hecho, la segunda parte del documental, el hijo de la ciudad me pide a mí volver a arrear con el padre. Y él vuelve y arrea. Y ahí hay una charla sobre la ciudad o el campo entre los dos, al lado del fuego, que es muy interesante. Que es del momento, fue espontáneo. Siempre, sí. Gracias, Tato. Nosotros también te agradecemos por haber contado esa historia, por darnos la oportunidad de verla. No lo olviden, mañana el estreno a las 21 horas en el Cine Universidad. Toda la semana va a estar hasta el miércoles que viene, tal vez luego se extienda, no lo sabemos, pero aprovechen hasta el miércoles que viene en diferentes horarios ahí en la nave universitaria. Exactamente, ahí está el Zócalo. Viernes a las 20 también se emite el documental. Gracias, Tato, gracias, Dice. Mañana a las 22, Cultura al Aire, con mucha información. Nosotros nos resta despedirnos. Así es, pero no sin antes invitar a nuestro público a que se quede en la continuidad de Señal U, porque hay bastante programación. A las 12, cuidado con el perro, sí, ¿no? Pero antes de eso, a continuación, el último acorde. Exacto, hoy es miércoles. Exactamente, con la Nueva Guardia. Nueva Guardia va a estar en el último acorde, entrevista y también los chicos tocando ahí en vivo. Y a la medianoche, el Fito. Exactamente. Fito Suden con Cuidado con el perro, en esta ocasión con textos. Muy bien. Así que bueno, va a estar con textos de Oscar Wilde y Julio Verne. Perfecto. Y mañana, según lo que nos dijo su productora general, estará lo de Rodolfo Garzón. Así es. Gerardo, gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana a las 20.